Shalom, shalom, le habla Davino Moshe Otero de los caminos de Israel, aquí de nuevo con ustedes, tocando el tema que es un poquito difícil de tocar, pero que hay que tocarlo. Es acerca por qué se está poniendo más difícil esto de la conversión al judaísmo y en sí la aceptación del pueblo de Israel a aceptar las conversiones. A esto lo vamos a tocar. Como hemos estado viendo, a partir del 2010 se ha estado cambiando lo que se puede decir el proceso de facilitar a aquellos que decían que son judíos para que puedan otorgar lo que es derecho a estar en la tierra de Israel por asuntos de Ariá. Y una de las cosas que siempre vemos es la idea que el que en sí decía que era judío se aceptaba con confianza que lo era, que lo practicaba en lo diario. Pero desde 2010, y esto lo vamos a ver, comenzó a haber problemas con los rusos, en particular las dos comunidades que más afectó los cambios políticos en Israel, que tienen más afectado estos problemas de documentación y fueron lo que es los inmigrantes de la antigua Unión Soviética. En un estudio que fue realizado en el 2003 y 2005 que mostró que el 83% de las personas que comenzaron el proceso de prueba de judaísmo lo terminaron con éxito. Se estima que el 10% abandonó el proceso antes de su finalización. En un estudio posterior, en el 2011, se logró que una tasa de éxito del 90% en la comunidad de migrantes. Muchos judíos de la antigua Unión Soviética tomaron medidas para ocultar su judaísmo, y además el tribunal sospechaba de que copias postsoviéticas de documentos después de una falsificación generalizada y los originales archivados son difíciles de acceso para la genealogista. Inmigrantes de los Estados Unidos, donde los documentos de gobiernos generalmente no muestran la religión o etnia judía, también causó problemas. La ley de retorno también es un problema. Es por esto que vamos a ver que una de las razones que muchas de las conversiones son puestas a duda inicialmente sin darle lo que es la aceptación es que todo es puesto a prueba ahora. Hay que probar. Y esto por estas pólizas que inició el Rabanut y el Estado de Israel. A partir de 2010, cualquier persona que emigró a Israel después del 1990 y desea casarse o divorciarse a través de la tradición judía, dentro de los límites del Estado, debe pasar por una, entre comillas, prueba de judaísmo. Piensa esto bien, analiza bien lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas que ya eran reconocidos como judíos y ahora quieren divorciarse o recasarse o casarse. Ahora tienen que probar su judaidad en un tribunal rabínico tradicional judío dentro de los límites del Estado, y debe pasar esta prueba de judaísmo, que es un examen, y es una serie de investigación que se hace. En esta prueba una persona necesita demostrar su afirmación de ser judío ante de un investigador más allá de una dura y dudosa razonable. Tendrán que presentar documentación de que su línea materna hasta la bisabuela, es decir, 4 generaciones atrás, son judíos. Este fue el caso que aplicaron a los etíopes cuando entraron 7 generaciones atrás, y además deben de proporcionar documentos gubernamentales con nacionalidad, religión que muestra como judío. Por ejemplo, su certificado de nacimiento, difunción, documentos matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es problemático, porque obvio los rusos no entraron con documentación. Fue recibido simplemente por la palabra de que eran judíos. En el caso de personas cuyos documentos originales se habían perdido y nunca existieron, puede ser necesario un esfuerzo considerable para probar que son judíos. Los fallos judiciales no son definitivos y cualquier secretario que tiene poder de cuestionario lo cuestiona incluso 20 años después, cambiando el estado de la ciudadanía de una persona en espera, poniendo en peligro de deportación. Las dos comunidades, como había mencionado,
que causó tremendos problemas para lo que era la inmigración a Israel y de poder documentar la judeidad, era la antigua Unión Soviética y también en los Estados Unidos, donde no se había ningún documento si la persona era judía o no. El artículo principal del Ley de Retorno, tras el nacimiento del moderno Estado de Israel en 1948, se promulgó la Ley de Retorno para a cualquier judío de derecho de emigrar a Israel y convertirse en ciudadano. Sin embargo, debido a la incapacidad de los judíos el derecho de emigrar a Israel, los legisladores, para ponerse de acuerdo a la ley, no definió quién era un judío. Que al día de hoy esta es la gran problemática. ¿Quién es un judío? Y esto es lo que se debate aún en las diferentes salas del Knesset de Israel, confiando en cambios en que el problema se resolvería solo con el tiempo. Como resultado, la ley se basó en la forma de la definición halájica tradicional, pero la ausencia de una definición de quién es judío a los efectos de la ley ha resultado en puntos de vista divergentes de diversas corrientes del judaísmo, como compiten por el reconocimiento. Otro problema es que en sí la ley de Israel, que esta es la razón por qué quieren hacer las reformas judiciales, no necesariamente siguen la halajá, la ley judía. Además de la definición halájica general aceptada de quién es el judío, en 1970 la ley amplió las categorías de personas con derechos a la inmigración y la ciudadanía a los hijos y los nietos de judíos, independientemente de su afiliación religiosa actual, a sus cónyuges, asimismo los conversos y al judaísmo cuya conversión se haya realizado fuera del Estado de Israel, independientemente de quien haya realizado, tienen derecho a la inmigración conforme a la ley. Una vez más, surgieron problemas sobre si una conversión realizada fuera de Israel era válida. La variación de definición en la ley y la definición utilizada por varias ramas del judaísmo ha resultado en dificultades prácticas para muchas personas. Se ha estimado que entre 1986 y 2006 alrededor de 200.000 no judíos e incluso cristianos practicantes ingresaron a Israel desde la ex Unión Soviética por ser hijos o nietos de un judío y por estar casados con un judío. Sin embargo, existe una excepción en el caso de una persona que se haya convertido formalmente a otra religión, y eso se derive a lo que es el caso de Erdufiesen en 1962, en la cual la Corte Suprema de Israel dictaminó que tal persona, sin importar cuál sea su posición halájica, no tiene derecho a la inmigración bajo la ley. Concluyeron que nadie puede ser considerado a un apóstata como perteneciente al pueblo judío. Es decir, aquí tenemos una Corte Suprema que está haciendo legislación según la ley judía, en la cual no introducen los puntos apropiados sobre el mismo. Las definiciones israelíes actuales excluyen específicamente a los judíos que se han convertido abiertamente y conscientemente, que fueron criados en una fe distinta al judaísmo. Que esto, para el argumento de este muchacho de la fe, de lo que es la filosofía judía, va contrario a lo que había dicho, diciendo que el judaísmo no es una religión, cuando el mismo tribunal, la Corte Suprema de Israel y también muchos de los tribunales rabínicos han declarado que el judaísmo es una fe, es una religión. Incluido por esta razón, excluyen al judaísmo mesiánico. ¿Y qué diremos de aquellos rabinos que son mesiánicos, pero no de la forma que piensan ellos, atado o amarrado al cristianismo, sino a otro movimiento? Esta definición no es la misma que de la ley tradicional. Es decir, lo que se ha implantado en Israel va en contra de la ley tradicional, y esto hay que ser muy claro. La ley de Israel secular no define quién es el judío. En algunos aspectos es deliberadamente más amplio para incluir aquellos parientes de judíos, de judíos que pueden haber sido percibidos como judíos, y por lo tanto
enfrentaron el antisemitismo. La ley de retorno no define por sí misma el estatus judío de una persona, solo trata con aquellos que tienen derecho de inmigrar a Israel. Al principio de la década de 1950, el gran rabinato israelí originalmente se opuso a la migración de judíos cairitas. Estos son judíos que no aceptan la ley oral a Israel y trató sin éxito de obstruirlo. En el año 2007, el rabino David Hayim Cheloche, el rabino jefe de Netanya, fue citado en Jerusalén Post diciendo: un cairita es un judío. Y lo aceptamos como judíos, y todos los que desean volver al judaísmo dominante, aceptar de vuelta. Hubo una vez una pregunta si los cairitas necesitaban someterse a una circuncisión simbólica para cambiar el judaísmo rabínico, pero el rabinato está de acuerdo de que hoy eso no es necesario. Vamos a ver lo que es la fiabilidad de testimonios de que da sobre sí mismo. Como habíamos visto, otros temas de que tiene que ver con nuestra pregunta es que el que cuestiona que cuando un individuo debe de ser creído con respecto a su estado, ¿cómo tomamos las palabras de una persona sin la necesidad de más pruebas? En esto lo menciona el Kedushin, capítulo 4 del Talmud, versos 10 y 11. Si un hombre se fue conmigo a la tierra lejana y estos son sus hijos, no necesita traer ninguna prueba con respecto a la esposa o a los niños. Si dice ella murió y estos son sus hijos, debe traer prueba en cuanto a los hijos, pero no en cuanto a la mujer. La identidad es judía. La identidad, amigos, es judía. Me casé con una mujer en una tierra lejana y esta es ella y estos son sus hijos. Debe aportar prueba sobre la mujer, pero no sobre los hijos. Ella murió y estos son los hijos, y debe tratar de traer pruebas sobre la mujer y sus hijos, de esto que está testificando exactamente, en que ella es su esposa y que ellos son sus hijos y que ella es sus descendientes. Vean por favor el Talmud, Kedushin 80a, sobre esto que discute esto del cabrito. Un hombre que va a una tierra lejana con una mujer y niños y dice que ella es su esposa y estos son sus hijos, no necesita presentar ninguna prueba concerniente a la esposa o los niños. Y se testifica que ella murió o que son sus hijos y debe traer pruebas sobre los hijos, pero no sobre la mujer. Si la mujer testifica que ellos son sus hijos, se cree y no necesita traer prueba sobre los niños. Se crea una mujer cuando dice: estos son mis hijos. Y esto lo menciona en Ketubot 2.5, que se relaciona con un asunto similar. Y es aquí donde vemos que si una mujer dice: estuve casada y me divorcié, se cree, porque la boca que prohíbe, vas a escuchar esto mucho de mi persona, porque la boca que prohíbe, la boca que permite. Pero si hay testigos de que ella fue casada y dice: soy divorciada, no se le cree. Si ella dice: yo estaba cautivo pero yo soy pura, se cree que la boca que prohibió es la boca que permite. Pero si hay testigos de que fue llevada cautiva y ella dice que soy pura, no se le cree. Pero los testigos vinieron después de que ella hubiera casado. Ella no se va de su matrimonio. Cuando su asunto no se hubiera sabido, si ella se hubiera dicho, se le cree, pero de lo contrario no se le cree. Debe de demostrar. El principio aquí conocido, amigo, es la boca que prohíbe es la boca que lo permite. Esta es la halajá. Como se había habido problema de personas, no hubiera dicho una admisión. Suponemos lo que dice ese individuo posteriormente se debe de creer y aceptar, y más cuando tiene que ver de 4 a 7 generaciones, que en muchos casos por toda Latinoamérica no consta prueba de la judeidad de la persona, simplemente una historia oral tradicional pasado de padres a hijos que son de descendientes judíos. El Talmud en Ketubot 22a trae una veraita, que si una mujer dice estoy casada, luego dice no estoy casada, se le cree. La Gemara explica que entonces cuando se puede, la identidad es judía. Dar una explicación plausible
de lo que dijo. Si no, no se le cree. Vean otras instancias en la Mishnah, por ejemplo en el Talmud Kirushin 2.2, en el Ketubot 2.5 de Yerushalmi y también el 26c. Sin embargo, se registra el caso en que el rabino Yohanan aceptó el testimonio de tal mujer a pesar de que hubiera sido posible traer testigos desde otra ubicación. Obviamente los sabios en este caso estaban tomando una posición indulgente sin exigir testigos y pruebas, en muchos casos en los que podrían haberlo hecho. En el caso de que los testigos vinieron después y que ella ya había sido casada o casados, le permitieron seguir casada sin exigir que traiga pruebas. Las consecuencias de no hacerlo fueron consideradas peor que correr el riesgo de creerla. La posición de Jerusalén, del Bet Din, del Gran Rabinato sobre estos puntos, han sido que independientemente a la posición de los sabios y los poskim anteriores, es decir, lo que se basa en sí el judaísmo en su totalidad, que son los sabios poskim, no creen en nadie procedente de Rusia sin prueba específica. Es decir, que niegan todo ese proceder, niegan lo que es la halajá. Más bien deben de ver un certificado de nacimiento de la madre de la persona y sin prueba específica. Más bien deben ver un certificado de nacimiento de la madre de la persona. En un caso, el tribunal quedó satisfecho con la que tuvo escrita por el padre de su madre y su mujer, que era conversa, porque la conversión había testigos y pareció auténtico. Y esto no termina aquí, amigos. Ponen en duda aún las teudats, lo que es la certificación por lo que pasó con la Unión Soviética. En caso de un niño que durante la Shoah, el Holocausto, fue entregado a un cristiano para que lo criara y luego vino a Israel, ¿qué pasó? Y luego vino a Israel, fue educado en una institución ortodoxa y la corte no estaba dispuesta a aceptar el testimonio del no judío, del que el niño era judío y que quería que el niño se sometiese a una conversión completa. Imagínate el pobre Moris Cerulo, que se hizo evangelista cristiano sabiendo que esto mismo fue lo que le ocurrió. No hubiese sido considerado judío por el tribunal judío en Jerusalén en ninguna forma. Y sin embargo era de nacimiento materno y paterno judío, que lo extendieron a sí mismo como menciona esto. Esta decisión se tomaron con pleno conocimiento de que los precedentes talmúdicos le habrían permitido gobernar de esta manera. Hay casos en la literatura rabínica cuando el testimonio de un individuo sobre sí mismo y sobre su familia es aceptada sin necesidad de más pruebas. Pero hoy en día muchos de los Beidín están en el mismo proceder que este gran rabinato de Jerusalén, que niegan el proceder de los antiguos sabios y el proceder halágico que deben de tomar, pero no lo hacen. La identidad judía de un converso, según el Beraita mencionado en Yevamot 46b, se basa en la palabra si un ger habita contigo. Los rabinos enseñaron que si alguien viene y dice soy un converso, debe ser creído. El versículo dice contigo solo si conoces bien. Sin embargo, si tienes testigos con él, siempre es aceptado, pero no en la actualidad. Incluso si no fueron testigos de la conversión, son creídos, pero no según el proceder actual del Rabanut actual, que está obrando contrario a lo que enseña la halajá. Rav Sheshet dijo, ¿dónde dice oímos que se convirtió el tal en el Bedín? Podemos haber pensado que no debemos de creerlos contigo. Indica que lo hacemos. Entidad de tal persona es judía. Rabino Yehuda dice que solo en la tierra de Israel se necesitan pruebas, mientras que los sabios lo dicen, se necesita tanto afuera como en la tierra. En el Sifra Kedoshim, capítulo 8, verso 1, dice, solo se cita la opinión del rabino Yehuda. El asunto de gira en torno al hecho de que hay un beneficio en ser judío en la tierra de Israel, pero no afuera de ella. La expresión en tu tierra, si un prosélito mora en tu tierra, Levítico 19:33,
es requerido para enseñar que los prosélitos pueden ser aceptados incluso en la tierra de Israel, y podría haberse supuesto que ahí se convierte en un prosélito solo a causa de la prosperidad de la tierra de Israel, y también en el tiempo presente cuando no hay prosperidad. Todavía podrían sentirse atraídos por las cosechas, de la gavilla olvidada, del rincón del diezmo del pobre. Por lo tanto, esto fue enseñado en Yevamot 47a. La implicación de esto es hoy en día que el ser judío puede permitirse a uno adquirir ciudadanía en Israel y tiene otros beneficios y alguna prueba de conversión o judaísmo se necesita. Esto se llama la teudá de conversión. Pero el problema, como había mencionado, es que el rabinato ha tomado la posición de poner a duda a todo y a todos. La implicación de esto hoy en día es totalmente alarmante, y más cuando tenemos el mandato de amar el prosélito. En Masejet Yerim 4.8, por otro lado, leemos que en la tierra de Israel un converso quien dice que es un converso es inmediatamente aceptado, mientras que fuera de Israel necesitas traer testigos. Esto explica la importancia de la tierra de Israel, que expía por pecado, la razón que es bastante diferente del Yevamot que hemos mencionado. Como leemos, la tierra de Israel es precisa porque certifica a los conversos. Si alguien en la tierra de Israel dice soy un converso, lo aceptamos de inmediato, no como lo que es la policía ahora burocrática del Estado de Israel. La tierra de Israel es preciosa porque expía todos los pecados y todas las transgresiones. En el Mishnah Torah Hilchot Kedusha Yusurei Bia del Rambam, capítulo 13, verso 7, el Rambam dictamina que se deben traer testigos para establecer que uno es un converso. Pero en el capítulo 13, verso 9, él declara que si el converso cumple con los mitzvot, actuando como judío, entonces incluso sin testigo es considerado un converso judío. Es decir, si la persona está actuando como judío, vive como judío, habla como judío, es judío. En la misma sección citó el Rambam que enseña que aquel que no sabía que él era un converso y revela lo que es y se convirtió en un tribunal, se cree a causa de enemigo. Sin embargo, limita gobernando la tierra de Israel en ese tiempo, es decir, cuando los judíos eran la mayoría, porque por la mayoría la situación está presente. Para el matrimonio, sin embargo, debe haber testigos o inmersión. El Rambam menciona en el capítulo 13, verso 10, de las reglas que si alguien que no era conocido como converso dice, yo no era judío pero me convertí, se cree sobre la base del mismo, porque la boca que prohíbe también permite. Rabino Tam está de acuerdo con esto, también en el Tosafot de Yevamot 47:13. También Ovadia Yosef, que yo he citado acá, también dice lo mismo, hay que aceptarlo. Se cree sobre la base del mismo. El Rambam Tam está de acuerdo con esto. Vea también Tosafot 47a. Fuera de la tierra de Israel, el converso tendría que proporcionar pruebas para poder casarse con una judía. El Magid Mishnah explica que esta es la jumbra añadida por el Rambam desde el caso citado en el Talmud. Y estaba en Israel y además él era un converso. La regla de los sabios enseña que todas las familias se mantienen en la presunción de aptitud, que son aptos, que son kosher, son judíos, Kedushin 76b, y no aplica ya como converso que no tiene familia, lo opuesto. El Shulchan Aruch, Yoreh Deah 268, sigue la opinión del Rambam como indicado anteriormente. Y como habíamos dicho, la boca que prohíbe es la que permite. Un gentil o un varón hembra que viene y dice, fui convertido en el Betén de fulano de tal oficialmente. No se confía en entrar a la comunidad hasta traer testigos, pero si se le ve actuando como judíos, cumpliendo los mitzvot, entonces considerados prosélitos justos, aunque no haya testigos que pueden testificar antes que se convirtieron. Por eso la importancia para los que se convierten, practican lo que han aprendido. Sin embargo, si se quieren convertirse en parte de Israel, lo hacemos, no lo hacen hasta que traigan testigos, hasta que pasen por inmersión ante nosotros y que hayan tenido por gentiles. Dice claramente, el proceso es muy sencillo.
inmergirse en lo que es la Tevilá. Y el Beit Din da la certificación que en el Beit Din el propósito del papel es servir como testigos del que había tomado sobre sí el yugo de la Torá, ambos escrito y oral. Y el Rambam escribió de qué estamos hablando cuando esto está en la tierra de Israel en esos días, ya que todos ahí son considerados judíos, pero en la diáspora uno debe tener pruebas solo después de casarse con una mujer judía. La cuestión es de aceptar el carácter judío de un converso que fue discutido extensamente por 2 teshuvot. La opinión de la mayoría es que se debe de investigar, pero una vez que llega a la conclusión está practicando el acto, no se le pone en duda. En resumen, poner las personas siempre en duda va contraria a lo que nuestros sabios y la halajá nos enseñan. Y es por eso muy importante de entender que si no hay un Beit Din en la comunidad, que es la autoridad final de tal caso, su decisión sobre el carácter judío de una persona final es aceptado sobre toda la comunidad de Israel. Donde no hay Beit Din, el rabino individual de la comunidad es la autoridad final y corresponde al Beit Din o el rabino de la comunidad. Y es por eso que todo esto ha sido cambiado por la burocracia y la corrupción que hay aún en el mundo religioso de lo que es el Rabanut de Israel. Pero cuando venga el Mashiach todo esto va a ser arreglado. Esto es lo que esperamos. Y por eso no hay necesidad en este momento de hacer aliyá a Israel. Y es por eso que deben de practicar su judaísmo ahora donde se encuentran, para que cuando llegue el momento que el Mashiach llega, entonces tienes el derecho de reclamar. En este momento la política israelí también está lleno de corrupción y tergiversación y no siguen la palabra de los sabios ni la halajá. Esa es la razón por la que lo están haciendo más difícil, porque no quieren un control total de lo que entra y lo que sale. Y esto, amigos, no es lo que prescribió nuestros sabios y la halajá, y es por eso que vemos grandes rabinos de grandes nombres yendo en contra de los sabios anteriores. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, pero el deseo de muchos todavía convertirse está todavía presente.